A continuación, compartimos un extracto de una clase desarrollada en el marco del Diplomado sobre Crimen Transnacional Organizado y otras formas de criminalidad, desarrollado por la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La imagen, voz y contenido de este video son de uso exclusivo para los participantes del curso y no deberán ser reproducidos, distribuidos o utilizados por terceros ajenos sin autorización del autor. Para poder hablar de escritura jurídica, que no es lo mismo que escritura académica, vamos a hablar de lenguaje y derecho. ¿De acuerdo? Entonces, en términos generales, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje en sí es un sistema de símbolos, ¿ya? Estos símbolos deben estar ordenados en estructura orgánica y tener atribuida una cierta función que sirve para la comunicación. Y en ese sentido, entonces, tenemos por un lado lo que se conoce como significación y significado. ¿Ya? La significación es la relación entre el signo y el fenómeno cuya representación el signo trae a nuestra mente. Por ejemplo, si es que yo les enseño en la pantalla este signo de aquí, ustedes pueden ver que ya es una marca, la asocian y lo relacionan directamente con Fusti, ¿no es cierto? Y luego, por otro lado, el significado es la relación de los símbolos con aquello que simbolizan, ¿ya? Y ahí el significado es artificial, ¿sí? O más o menos convencional, también llamado natural. Los signos pueden ser naturales o artificiales. En materia jurídica, nosotros utilizamos también símbolos artificiales, ¿ya? Símbolos artificiales. ¿Qué quiere decir que los signos pueden ser naturales? Por ejemplo, si yo digo que la fiebre es un signo de enfermedad, sí, pues efectivamente es una cuestión natural. Pero si yo digo me allano a la demanda, sí, al fin y al cabo necesito entender un contexto. O si yo digo Juan Pérez está en mora, necesito conocer esa condición artificial y ese significado artificial que se les ha dado a ciertas palabras. ¿Por qué? Porque recordemos que a nivel jurídico, ¿sí? No es gratis que nosotros hablemos de código penal, de código civil. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el lenguaje jurídico es un lenguaje artificial. Si no es que es técnico, como muchas veces se lo dice de forma equivocada. El lenguaje jurídico tiene parte técnica, pero en sí es un lenguaje artificial, es un lenguaje construido específicamente para que ciertas personas lo puedan entender. En su momento, a lo menos en los sistemas continentales europeos, los códigos, como el código, el Codex Iure Civile, ¿no es cierto? Y demás, eran códigos que es para que fuesen entendidos únicamente por principalmente la aristocracia y el clérigo, ¿ya? El lenguaje jurídico nace así, nace a partir de códigos, nace bajo una condición de con una condición artificial. Entonces eso es algo súper importante que nosotros como juristas tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿sí? De esa manera no vamos, ¿sí? No vamos a cometer el error común que comete la gente y es pensar que nosotros los abogados utilizamos lenguaje técnico. No, los médicos utilizan lenguaje técnico. Los, los arquitectos usan lenguaje técnico. Nosotros los abogados usamos lenguaje artificial. Pero para entender el lenguaje artificial, primero tenemos que entender el lenguaje natural, ¿no? Entonces, ¿qué es el lenguaje natural? Es ese lenguaje que utilizan los seres humanos en su comunicación ordinaria porque ha sido formulado paulatinamente mediante el uso del grupo social a través de una dinámica histórica no deliberada, ¿no? Así son lenguajes naturales del español, inglés, latín, indio, cualquier otro. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces de este lenguaje natural que también lo podíamos relacionar con el idioma si es que yo les digo dialecto? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el lenguaje y dialecto? Si yo les digo que en China se habla el lenguaje, el idioma oficial es chino mandarín, pero a su vez les digo que hay 1000 dialectos, ¿cuál es la diferencia entonces entre ese idioma y luego los dialectos? O si es que yo les hablo del lunfardo en Argentina, ¿cuál será la diferencia? Tal vez el acento o el significado de las palabras, El dependiendo de significado. cada región. Correcto. El acento no, porque el acento no tiene nada que ver en sí con la significación, ¿de acuerdo? Pero sí el significado que se les da a las palabras.
el significado que se les da a las palabras. Eso es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, el contenido metafórico, las sugerencias, la ironía o en sí la poesía demuestran la capacidad del lenguaje natural para transmitir información en distintos planos. Pero nosotros los abogados, sí, no solamente hablamos el lenguaje natural, necesitamos entender el lenguaje artificial. Si yo les digo mora, lo primero que piensa una persona común y corriente podrá ser en una fruta que sea una mora. Pero ustedes como abogados ya no piensan solamente en la fruta mora, ¿no? Sino si es que yo les digo mora, ¿en qué otra cosa piensan? La deuda. ¿Ya? Correcto. Eso es la construcción artificial del lenguaje jurídico, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia, como les decía yo, de los médicos, a diferencia de los arquitectos, a diferencia de otras profesiones, el lenguaje jurídico, la redacción jurídica es especial y es distinta y requiere de otro tipo de reglas. ¿Por qué? Porque está compuesta por lenguaje artificial. Y el lenguaje artificial tiene dos elementos, se divide en dos. No solo es técnico, sino también es formal. Entonces nosotros como abogados no podemos escribir solamente de manera formal. Muchos de los textos que me enviaron estaban escritos de manera formal, pero no estaban bien escritos. Otros estaban escritos de manera técnica, pero no de manera formal. No, entonces estas dos cuestiones tienen que estar compaginadas, partiendo del hecho de que el lenguaje técnico aparece cuando a determinados vocablos se les otorga un significado restringido a través de definiciones precisas, pero las bases y las estructuras de este tipo de lenguaje son las mismas que el del natural. ¿No es cierto? Las ciencias acuden a este lenguaje. Por ejemplo, un médico dice, el paciente requiere una apendicectomía. Eso es tecnicidad. Detrás de la palabra apendicectomía está la tecnicidad de ese lenguaje. Pero al fin y al cabo significa eso y punto. No significa otra cosa. Es eso y punto. ¿De acuerdo? Pero si el abogado, por ejemplo, dice robo, en un contexto, ¿sí? En un contexto, al fin y al cabo, tiene que cumplir con los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal para estar frente al robo. Pero si yo llego a mi casa y le digo, mami, casi me roban el esfero, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estoy hablando bajo la lógica del lenguaje natural. Pero cuando ya estoy hablando jurídicamente, se les dota de contenido a ciertas palabras y esa tecnicidad efectivamente es parte del lenguaje artificial, pero no es del todo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque luego está el elemento formal, ¿ya? Entonces, a veces la necesidad de precisión es tal que el uso de un lenguaje técnico no es suficiente. Muchas veces no es suficiente que yo haga referencia a por ejemplo, el principio de igualdad y no discriminación. No puedo solo decir principio de igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque tengo que dotarle de contenido a ese principio. Porque así tal cual, ¿no es cierto? Así tal cual, puede significar muchas cosas o puede estar dotado de una subjetividad que jurídicamente no me funciona, peor aún en materia penal, peor aún cuando estoy en materia penal y donde se exigen unos grados de objetividad muchísimo mayores y donde el estándar, ¿sí? De suficiencia variable es altísimo, es más, es el más alto que en todas las otras materias. El estándar de suficiencia variable en materia penal es mucho más alto que en materia civil, es mucho más alto que en materia administrativa. Por supuesto que sí. Únicamente se le puede comparar a cuando hablamos de garantías jurisdiccionales, al estándar de suficiencia variable. Pero igual en materia penal sigue siendo sumamente alto. Entonces, por ello es que no podemos hablar solo del lenguaje técnico o del lenguaje formal, sino del lenguaje artificial. Acuérdense ustedes siempre, como juristas, porque no somos solo abogados, sino somos juristas, somos personas que además de saber derecho y entender derecho, escribimos bien el derecho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un lenguaje artificial que no puede ser entendido como el lenguaje natural por todas las personas. Entonces, el hecho de que no puede ser entendido de manera natural como todas las personas, lo mínimo que tenemos que cumplir es con los mínimos de escritura. No podemos saltárnoslo, no podemos hacerlo. Porque como le digo, usted puede tener una información maravillosa y usted puede ser un abogado brillante, de acuerdo, pero no necesariamente por eso escribe bien. ¿Ya? Y escribir bien no es difícil. ¿Y por qué escribir bien no es difícil? Porque solo hay 3 reglas mínimas de escritura. 3. Para médicos, abogados,
gimnastas, para cualquier persona que escriba. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta nosotros como juristas es que estamos frente a un lenguaje que no es únicamente técnico ni únicamente formal, sino que es artificial. Es un lenguaje creado. Es un lenguaje en el cual se le han dado significantes y significados que tienen que estar contemplados a través de la escritura para dar el contexto suficiente y que se entienda como corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, cuando estábamos leyendo los textos que enviaron, yo les dije que había uno que tenía error de sintaxis. Ya, verá, la manera más fácil de identificar si es que estoy frente a un error de sintaxis es acordarse del maestro Yoda en la Guerra de las Galaxias, ¿no es cierto? Que habla en desorden. Por ejemplo, si es que yo les digo, eh, en la universidad, café tomaré yo. Ya, eso es un error de sintaxis. Es un error, ¿sí? En cuanto a la formación de la oración gramatical, ¿sí? A cómo están ordenados los signos, los signos. Los abogados por lo general escriben con una sintaxis eh, deficiente por lo general, no digo que ustedes, no, pero por lo general sí. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque decimos cuestiones como, estimados miembros del tribunal, debo yo manifestar que ante ustedes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué agregamos esos arcaísmos? Eso lo único que ocasiona son errores de sintaxis y que entiendo que es parte de la jerga, pero eso nos hace escribir mal. Eso nos hace escribir mal. El mal uso de la puntuación nos hace escribir mal, ¿no es cierto? Entonces, la sintaxis es el orden de las palabras y ese orden tiene que tener, ¿sí? Tener una línea lógica a la hora de hablar. Entonces, la sintaxis incluye dentro de su campo toda una ciencia con jerarquía y tradiciones propias, entre ellas la lógica. La lógica nace con Aristóteles en el siglo V a.C. y las mismas estructuras lógicas de pensamiento las seguimos utilizando hasta la actualidad, a tal punto que la inteligencia artificial sigue utilizando esas estructuras lógicas. Depende cómo usted realiza un prompt o cómo usted le pregunta a la inteligencia artificial las cuestiones para ver cómo le responde, ¿no? Entonces, en ese sentido, el orden de las palabras de entre sí se sujeta a reglas específicas como qué, como las reglas de inferencia, ¿ya? Las reglas de inferencia. ¿Cuáles son las reglas de inferencia? Modus ponens, modus tollens, silogismo disyuntivo, silogismo hipotético, silogismo categórico, dilema constructivo, dilema destructivo, reducción al absurdo, doble negación, teorema de deducción, prueba por casos, adición, simplificación, producto, adición, conmutación de la conjunción, conmutación de la disyunción, absorción, teorema o ley de Morgan y ley de contraposición o importación. Y ustedes van a decir, profesora, pero a ver, ¿a mí qué me importa eso en mi diario vivir? Por supuesto que sí, le importa, porque a medida, ¿sí? A medida en la que usted examina su sintaxis, la sintaxis de sus textos, lo puede hacer utilizando ¿qué? Las reglas de la lógica. Yo el día de hoy, en 3 horas de clase, yo no les puedo hablar de todo esto. Si esto es un máster completo o un módulo absoluto solamente de escritura y redacción jurídica. Por ejemplo, aquí en el centro yo doy cursos de meses sobre estos temas. Pero lo que sí les puedo otorgar son líneas, ¿sí? Para que ustedes de manera autodidacta digan, ok, ¿cómo yo puedo identificar que estoy teniendo errores de sintaxis? O cómo mis textos, ¿sí? Mis textos jurídicos, mis géneros textuales jurídicos están teniendo errores de sintaxis. ¿Cómo puedo saber yo si estoy escribiendo mal? Y es identificando, por ejemplo, las reglas de las inferencias, modus ponens, modus tollens, silogismo disyuntivo. Por ejemplo, el modus ponens. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Esa es la mínima estructura de un argumento. Cuando yo les decía a ustedes que escriban la teoría del caso, indistintamente que sean fiscalía, que sean defensa, quien fuere, si les puse 3 párrafos, una manera de alcanzar una adecuada sintaxis, ¿saben cómo es? Es que, ok, en el primer párrafo entonces voy a plantear la premisa mayor.
en el segundo párrafo la premisa menor y en el último párrafo la conclusión. Acuérdense ustedes que la conclusión no puede incluir más información de la planteada en la premisa mayor y en la premisa menor. No se puede. Entonces, si yo digo, todos los animales vuelan, premisa mayor. Premisa menor, todos los burros son animales. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión bajo las reglas de la lógica? Que todos los burros vuelan. ¿Y si vuelan? No. No, pero está estructuralmente, a nivel lógico, está bien estructurado. Sí. Exacto, es lo que yo les decía. Hoy, yo soy Gant, yo no les voy a hablar del contenido de lo que ustedes tienen en su cabeza en cuanto a derecho penal. No, de eso no les voy a hablar yo solamente les voy a hablar de las estructuras en cuanto a escritura. Entonces, si es que alguien me va a decir, sí, pero los burros no vuelan, ese no es mi problema. Usted probará luego que los burros no vuelan, pero estructuralmente está bien ejecutada la idea y está bien escrito, sí, pero no vuelan. Bueno, eso es otra cosa. Ahí va a tener que hacer otro párrafo en el que me señale por qué no vuelan y va a tener que comprobar con pruebas efectivamente que no vuelan, pero estructuralmente está bien ejecutado. Eso es lo que yo quiero que comprendamos, que no es solamente la información a nivel material que nosotros tenemos en nuestra mente, sino cómo la llevamos a cabo, cómo la escribimos, porque muchas veces escribimos de la misma manera en la que hablamos y eso es un error. Eso es un error enorme. No podemos escribir de la misma manera en la que hablamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos podemos dar contexto, no solamente de manera verbal y no verbal, sino también paraverbal. ¿Cuál es el puente de paraverbalidad que se logra a nivel oral? Y es la sintonía entre lo que yo digo y los movimientos que hago. Por ejemplo, si yo les digo, buenos días, no, ustedes van a decir qué le pasa a esa mujer, que no tiene sentido lo que está diciendo. Claro, y es porque ahí no hay paraverbalidad, ahí no hay coherencia entre lo que estoy diciendo y el movimiento de mi cuerpo, ni de mis manos, ni mi tono de voz, ¿ya? A nivel oral se puede hacer eso y se puede manejar, ¿sí? Se puede manejar lo que se dice. Entonces, por eso hay muy buenos abogados litigantes, pero luego no pueden escribir. No pueden escribir su teoría del caso, no la pueden escribir, no pueden escribir sus argumentos, no los pueden estructurar. Es más, ni siquiera pueden escribir bien demandas, pero son brillantes oradores y son brillantes argumentando de manera oral. Bueno, pero es que nosotros como abogados no podemos hacer solo eso. Y más aún en la posición en la que ustedes están, ¿en razón de qué? De que los derechos de las personas, nuestros derechos están en sus manos, ¿no es cierto? Entonces, el escribir de manera correcta, ¿sí? ¿Es una forma de garantizar los derechos de las personas? Sí, claro que sí. No lo digo yo, uno de los autores actuales en materia de argumentación jurídica, a quien respeto muchísimo y que incluso ha sido mi maestro y tengo el honor y el gusto de llamarlo así, que es Manuel Atienza Rodríguez. Él relaciona muchísimo y tiene muchísimos textos de argumentación jurídica, pero antes de hablar de argumentación jurídica, habla de escritura jurídica. Es que no solamente puedo argumentar bien a nivel intelectual, sino que también tengo que saber llevarlo al texto. ¿Por qué? Porque estoy frente a un lenguaje artificial que tiene que ser entendido de manera lógica por quien lo lea. Entonces, si ustedes quieren ahondar mucho más en la sintaxis, ¿sí? Pueden estudiar, ¿sí? las inferencias lógicas y en sí las estructuras lógicas. La lógica está completamente ligada, ¿sí? A la escritura jurídica y recordemos que la argumentación jurídica tiene tres enfoques. El primero es el enfoque lógico, luego tenemos el enfoque material y finalmente el enfoque pragmático. Muchas veces pensamos que el enfoque pragmático es el único o el más importante, pero en realidad eso es un error pensar de esa manera. ¿Y por qué lo digo? Porque al fin y al cabo, como bien decía Kant, la práctica no es más que la teoría repetida muchas veces. Entonces, cuando nosotros repetimos muchas veces teoría mal dada, asumimos que la práctica es así y justificamos la práctica en una mala teoría. Pero cuando ustedes escriben de manera adecuada, cumpliendo con los mínimos de escritura, incluso sus propias ideas, todo ese bagaje intelectual impresionante que claramente tienen,
lo van a poder canalizar de una mejor manera. Esa es la razón por la cual me han invitado a mí acá. O sea, yo sé que no soy la clase más divertida. Yo no soy la clase de como la demás profesores en los que hablan de materia que a ustedes les puede hacer vibrar. Yo estoy consciente de eso. Yo me dediqué a una de las cuestiones más aburridas, por así decirlo, que es la escritura, que es la argumentación, pero luego que no es menos importante y que no es menos necesaria, sino hay que entender todo nuestro quehacer, nuestra agencia social, en su caso su agencia en calidad de operadores, completamente relacionado a un deber ser erudito, ¿no? En cuanto a la escritura. Luego, por otro lado, está la semántica. Quiero decirles también que si es que quieren que me detenga en algún punto o quieren ampliar, por favor háganmelo saber. No estoy viendo manitos levantadas ni nada porque estoy viendo fijamente a la pantalla y como estoy compartiendo la pantalla no les veo si levantan la mano. Así que si quieren intervenir o quieren que amplíe algún punto, estoy completamente a su entera disposición, por favor. Quiero que lo sepan y que estoy completamente presta a ampliar cualquier punto o a ejemplificar. No se preocupen que ya vamos a ir a los ejemplos también, pero esta parte teórica era necesaria. ¿Por qué? Porque como nos pudimos dar cuenta en las exposiciones, en las pequeñas exposiciones de sus trabajos, obviamente hay unos que están mejor que otros y todos, pero de lo que ya estoy revisando igual porque me están llegando al teléfono, la mayoría de los trabajos, por no decir eh, todos, los puedo ir revisando, no cumplen con los mínimos de escritura, ¿ya? Lo que sí, a unos mejores que otros, pero hay que tener en cuenta todas estas pequeñas reglas, ¿sí? Para escribir, para llevar a cabo nuestra práctica como juristas. Ahora bien, vamos a hablar de la semántica, que está muy ligada y muy de la mano de la sintaxis, ¿ya? La semántica en sí se ocupa del estudio de los signos en relación con los objetos designados. O por decirlo de otro modo, es el estudio del mero significado. Y aquí a nosotros nos importa muchísimo lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque fíjense que en cuántos problemas estamos metidos hoy a nivel republicano, diría yo. Y es por cuestiones incluso de redacción de decretos intencional o inintencionalmente con unas fallas semánticas tales que incluso pueden llegar estuvieron a punto de romper el Estado de Derecho, algo que claramente pone en riesgo los derechos de las personas. Y hablamos de un instrumento jurídico, ¿no? Como es una norma, perdón, jurídica, como es un decreto, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que la relación entre una palabra y su significado suele presentarse a nuestros ojos como algo que nos es dado, ¿no es cierto? Un vínculo natural que conocemos como cualquier elemento de la realidad. Y en efecto, desde nuestra niñez aprendemos del idioma, del medio en el que nacemos y no se nos ocurre dotarle de otros significados a las palabras, oraciones o incluso aforismos que conocemos. Entonces, así el significado de las palabras y de las oraciones prima facie viene dada por el contexto. Entonces, si es que, por ejemplo, yo me voy a Colombia y digo, por favor, ¿me puede vender una cola? Es como cola. Claro que me están entendiendo que quiero decir soda. Pero el significado de cola en Colombia es distinto al que nosotros le hemos dado en Ecuador. Y pese a que se entiende por el contexto dado, que estoy en una tienda y que tengo la bebida soda en la mano, la persona igual le hace la alerta de cola. Ya, lo mismo cuando está, por ejemplo, estamos en México y decimos, estoy en un taxi y le digo, sí, por favor, siga recto. Dicen, ¿recto? ¿Se refiere a derecho? Ya. A eso va la semántica, eso es a lo que se refiere la semántica. Y claro, en estos ejemplos, incluso que pueden llegar a ser caricaturescos, ok, es solo para explicarlo de manera dinámica y didáctica. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si leemos el artículo 229 de la Constitución que dice que serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público?
Entonces ahí cabe preguntarnos, tras esa oración, si dentro de la categoría servidor público entran aquellos trabajadores cuyo régimen laboral es el previsto en el Código del Trabajo y no en el de la LOCEP. Y es ahí donde se empiezan a dar problemas ya de interpretación, incluso nacen problemas jurídicos. Pero nacen, así como ustedes sabrán, tenemos las antinomias, ¿no es cierto?, que son contradicciones de carácter normativo, y luego las lagunas, que son vacíos, que como ustedes saben, las lagunas no se pueden solucionar, solo se pueden colmar. Una laguna no se soluciona. ¿Por qué? Porque el momento de solucionarlo en el ordenamiento jurídico ya deja de existir esa laguna, ¿de acuerdo? Ese vacío normativo. Pero muchas de las lagunas y de las antinomias, ¿por qué se llegan a dar? Sobre todo las lagunas, por errores semánticos, que dan cabida a la interpretación. Por ende, por ejemplo, los asambleístas en nuestro país tendrían que dominar las reglas de la sintaxis, la semántica y demás. Reglas de escritura son mínimas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo eso está completamente relacionado a la ingeniería y a la técnica legislativa. ¿Ya? De igual manera, a la hora de elaborar una sentencia. Si yo tengo que motivar una sentencia, esa sentencia tiene que cumplir con la estructura mínima completa, esa sentencia no tiene que incurrir en los vicios de incomprensibilidad, etcétera, entonces yo tengo que tener no solamente en cuenta el fondo, sino también la forma. Pues acuérdense siempre el tema de los burros vuelan. O sea, estructuralmente estaba bien el pensar que la premisa mayor sea todos los animales vuelan, todos los burros son animales, consecuencia los burros vuelan. Eso está bien escrito. Me voy a decir, no, pero es que el fondo está mal. Bueno, pero está bien escrito. Entonces ahora ustedes preocúpense por el fondo y para eso también están los profesores en los otros módulos. Pero es que hay que preocuparnos por las dos cosas, no solo por el fondo. Porque si el fondo está bien, pero la forma está mal, puedo perder el fondo, puedo descarrilar el fondo. Y eso es muchas veces lo que sucede. ¿De acuerdo? Ahora bien, como les dije, pueden, por favor, interrumpirme las veces que ustedes quieran. Es súper flash la manera en la que yo dicto este módulo por razones de tiempo. Pero eso no implica que no podamos regresar a algún punto que ustedes quieran. Además, estas diapositivas las he elaborado específicamente para este módulo, pensando en sus necesidades, así que igual cuentan con ellas, están en el aula virtual. Pero sin perjuicio de aquello, por favor, háganme regresar las veces que sean necesarias si es que así lo requieren, ¿ok? Entonces, una vez analizada la sintaxis y la semántica, que es un mínimo que tienen que ustedes dominar sí o sí y que está completamente relacionado a la lógica y la lógica está relacionada a la argumentación jurídica, que es lo que ustedes hacen a diario, aparece el elemento ambigüedad, ¿de acuerdo? Entonces, estamos frente a ambigüedad, ¿sí? En el lenguaje y en la escritura, cuando estamos frente a un texto normativo y en el cual nos preguntamos, ok, ¿la norma N1 expresa esto o por otro lado expresa lo que señala la norma N2? Es decir, hay controversia sobre qué norma pertenece, ¿sí? Pertenece al sentido que le estamos dando, ¿de acuerdo? Me gusta tomar este ejemplo de Ricardo Guastini, sí, por eso no les pongo en el caso de la normativa ecuatoriana, sino me gusta mantener este ejemplo de Guastini porque es sumamente ilustrativo. Ya, veamos este ejemplo de ambigüedad. Una ley italiana, el artículo 31, ley 352-1979, establece que no puede ser depositada solicitud de referéndum derogatorio, es decir, para derogar leyes, durante el año anterior al término del mandato de una de las dos cámaras. ¿Dónde se da la ambigüedad aquí? ¿Ok? La ambigüedad depende aquí del vocablo año. ¿Por qué? Porque por un lado puede entenderse del 1 de enero al 31 de diciembre, pero luego por otro lado también puede significar genéricamente un periodo de 365 días. Y luego cuando estamos frente a un año bisiesto, entonces ahí también me va a generar otro tipo de ambigüedad. ¿Por qué? Porque ahí ya no serían 365 días, sino estaría frente a un día más. Entonces ahí estoy
a un problema de ambigüedad, que luego en nuestra escritura diaria, en nuestra escritura jurídica, no podemos darnos el lujo de incurrir en ella, ¿de acuerdo? Luego está el elemento vaguedad. Y a diferencia de la ambigüedad, que es algo más propio del lenguaje artificial, ¿ya? La vaguedad, por otro lado, está presente en el lenguaje natural, en el lenguaje artificial, en los distintos tipos de lenguaje, ¿ya? Porque es una propiedad objetiva del lenguaje, no solo del lenguaje artificial, es decir, no solamente del lenguaje jurídico, ¿ya? ¿Por qué? Porque en sí la textura del lenguaje es abierta y por ende puede llegar a ser vaga y va a necesitar de contexto. Si yo les digo banco, pueden haber pensado en Banco El Pichincha, en un banco para sentarse, etcétera. Es lo mismo que yo les decía con Mora, ¿no es cierto? Es lo mismo, ¿ok? Entonces, esa vaguedad, ¿sí? Esa vaguedad implica muchas veces que se requieran ejercicios de ¿qué? De interpretación. Entonces, yo como un jurista no voy a querer que exista no voy a apuntar, más bien dicho, a que exista una interpretación extensiva de mi texto, sino más bien delimitarlo a tal punto que no se requiera de hacer una interpretación mayor que la evidente, a menos que quiera construir o plantear un texto donde exista tal ambigüedad, porque eso es lo que me conviene, ¿de acuerdo? Si es que usted quiere utilizar de manera intencional la vaguedad del lenguaje, está bien, porque lo está haciendo de manera intencional y al hacerlo de manera intencional va a dotar de contenido al contexto para que se entienda de esa forma. Y está bien, es correcto. ¿De acuerdo? Pero muchas veces esto puede llegar a generar problemas de interpretación, como por ejemplo la Constitución ecuatoriana en su artículo 66, numeral 10, reconoce el derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. Entonces ahí cabe preguntarnos, ¿es vaga esa oración? Es vaga. ¿Por qué? Porque dentro de decisiones libres para tener hijos cabe la gestación por subrogación o la fertilización in vitro artesanal. Estamos hablando de un artículo en la Constitución, que al fin y al cabo sería entonces susceptible de que nosotros hagamos la consulta pertinente para que luego los jueces constitucionales, a propósito de que el control constitucional en nuestro país es un control concentrado, haga un ejercicio de interpretación. Entonces, si es que vamos a redactar constituciones, ok, hagámoslo teniendo en cuenta cómo se escribe, para luego no tener este tipo de problemas y que luego vivamos con consultas o que se vivan presentando acciones de inconstitucionalidad en razón de qué, de que sea de manera intencional o no intencional, yo no voy a analizar eso, pero que muchas líneas, muchas oraciones, muchos párrafos del texto constitucional en nuestro país incurren en vaguedad. Y eso ha generado muchísimos problemas, muchísimos. Entonces, la escritura en el ámbito jurídico no es poca cosa, no es solo escritura, son las bases para, ¿no? Porque como les decía, estamos hablando de un lenguaje específico que las demás personas no entienden, que es un lenguaje artificial, que es un lenguaje construido, que se diferencia del lenguaje natural, que no es solamente técnico, sino que tiene un elemento de tecnicidad, por un lado, y por otro lado de formalidad. Y estos dos componentes lo construyen. Y por ende, estos assignments, todas estas cuestiones que estamos trabajando en este módulo, tal vez en este momento a ustedes les pueda parecer como que es mucha información y les puedo estar abombando. No pasa nada. Yo lo que quiero es que tal vez se termine esta sesión y ustedes puedan seguir revisando estos textos, estas diapositivas, o que igual si es que a alguien le interesan las cuestiones de escritura y tal, puedan ahondar en estos temas. Como dijo Efren en un inicio, en Colombia ya cuentan, ¿sí? Cuentan con manuales, por ejemplo, la Corte Constitucional tiene un manual de estilo, la Corte Nacional tiene un manual de estilo, los coordinadores de salas de la Corte Nacional, pues no me dejarán mentir en ese sentido, tienen un manual de estilo, pero luego también hay que revisar la efectividad o si es que esos manuales de estilo se ajustan a los mínimos de escritura, no solamente a las necesidades, sino también
tienen que ajustarse a los mínimos de escritura. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ahí existe una libertad dentro de la construcción de un manual de estilo para alcanzar uniformidad, esa uniformidad no puede estar erigida o no puede estar construida en errores estructurales, es decir, en malas prácticas que se han ido asociando ya como verdades o mitos fundacionales en cuanto al escribir. ¿De acuerdo? Y sí, me gusta hacer referencia a los mitos fundacionales y a lo que sucede en cuanto a la escritura igual, como por ejemplo en las facultades de Derecho, ¿qué nos enseñan? La pirámide de Kelsen, ¿no es cierto? Si yo les hablo de jerarquía normativa, pensamos en Kelsen. ¿Sí o no? O díganme si me equivoco. No hay nadie por ahí. Sí, Sí, efectivamente. No se sí, equivoca. ya. Y es así. Y es así realmente Kelsen creó la pirámide. ¿Sí o no? Díganme sí o no. ¿Sí o no? No, eso no es cierto. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas son cuestiones que ya se van dando incluso en las mismas facultades, la manera en la que nos enseñan a hablar, la jerga jurídica, la manera en la que no nos enseñan a escribir, porque en las facultades de derecho no nos enseñan a escribir jurídicamente, pero esperan de nosotros que sepamos hacerlo, y lo hacemos únicamente por asimilación, es decir, repitiendo lo que vimos. Pero si es que lo que vimos está mal, o sea, Kelsen lo que hizo fue popularizar la jerarquía normativa en razón de que él fue el primer juez de un tribunal constitucional en Viena y tenía un discípulo llamado Adolf Merkel. Adolf Merkel crea la jerarquía normativa, donde la Constitución es la norma suprema, porque la Constitución no siempre ha sido norma suprema, sino norma política. No siempre hemos tenido un modelo de Estado constitucional, previamente hablábamos de modelos de Estado liberal, Estado social. Si bien es cierto, esos eran estados de derecho, pero no eran Estado constitucional de derecho. No es que siempre ha sido así. Entonces, Kelsen lo que hace es popularizar la idea de jerarquía normativa y incluso a la jerarquía normativa le llaman pirámide de Kelsen. Y eso nos enseñan, bueno, ya le llaman pirámide de Kelsen, pero la pregunta que yo les hice a ustedes fue si es que Kelsen crea la pirámide, si es que Kelsen crea la idea de jerarquía normativa, y no, no lo hizo él. Pero eso es lo que nos enseñan. Lo mismo pasa en la manera en la que escribimos. ¿Por qué? Porque nos pasan modelos. Y nos pasan modelos, 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 modelos. Y solamente a punta de modelos. Y entonces entiendo que hay una carga procesal enorme. Entiendo todo eso. Ustedes van a decir, ay, sí, esta mujer habla de escritura cuando no entiende lo que pasa en la vida real de nosotros. No, no, créanme que entiendo. Fui servidora pública 10 años. Lo entiendo claramente. He estado ahí, entiendo. Sé. Pues, el último cargo público que tuve igual fue hace un año, me parece, en calidad de segunda autoridad de un ministerio, incluso. ¿Ya? Pero, pero eso no significa que vamos a dejar de lado nuestra carta de presentación. En el momento en el que usted envía un correo electrónico, en el momento en el que usted está adaptando una sentencia, construyendo el documento jurídico que fuere, usted está hablando, usted se está presentando. Es la manera en la que nos presenta nuestra carta de presentación, la forma en la que escribimos. Yo conozco a la gente por la forma en la que escribe. O sea, a mí me mandan un mensaje de texto y yo en WhatsApp veo cómo escribe. Digo, ok. O me manda un deber, me mandan los estudiantes de posgrado, por ejemplo, que envían sus tesis, tienen información maravillosa en su cabeza, pero luego le escriben pésimo. ¿Y es por qué? Porque no nos enseña a escribir jurídicamente. Y cuando se hizo el levantamiento de información en cuanto a las necesidades que existían, pues, al personal de apoyo y demás, una de ellas era la escritura y la redacción. Y eso a mí me parece maravilloso que se parte de ahí, o sea, de decir, ok, no pasa nada, solo tengo que tener en cuenta estos mínimos y nada más, porque no es ciencia, esto no es la parte de genialidad, ni mucho menos, es algo súper fácil, pero lamentablemente no lo tenemos en cuenta. ¿Ya? Y por eso la gente escribe como habla.
y se cometen errores espantosos. Entonces, las funciones primordiales del lenguaje jurídico, partiendo de que el lenguaje jurídico, sí, ya identificamos la importancia de la semántica, de la sintaxis y de entender que el lenguaje jurídico es un lenguaje artificial que tiene un elemento, una carga técnica y otra carga formal. Podemos aterrizar estas ideas señalando que tienen una función informativa, porque su propósito es comunicar hechos, normas, decisiones, precedentes, ¿no? Y es la base de cualquier documento legal, desde una ley hasta una sentencia, buscando transmitir conocimientos de manera objetiva. Entonces, fíjense la función que tiene. O sea, busca transmitir conocimientos de manera objetiva, pero luego es a través del lenguaje artificial. Qué complicado es nuestro quehacer como juristas. Pero el lenguaje jurídico se trata de eso, porque pese a que tenemos un lenguaje artificial, igual tenemos que lograr que a través, ¿sí? A través de la buena escritura se logre comprender lo que estamos diciendo. Luego, la función directiva, que busca influir en la conducta de los destinatarios, estableciendo obligaciones, prohibiciones o permisos, y es la función principal de las normas jurídicas, que ordenan o prohíben acciones para mantener el orden social. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿es lo mismo hablar de legalidad que de normatividad? No, ¿Por qué no? porque puede existir una norma que no sea legal, que no esté de acuerdo con los estándares que debería tener una norma. ¿Qué debe tener una norma? Debe estar, por ejemplo, una norma jurídica debe estar acorde a la Constitución. Ya, ok. Y entonces, ¿cuál sería ahí la diferencia entre norma y ley? Pienso que depende, porque existen leyes, diferentes tipos de leyes y normas. Por ejemplo, las normas es como decir un, la generalidad podría ser, ¿no? Las normas y se dividen en leyes, reglamentos, la Constitución, que es la norma suprema. Excelente. Exacto. Exactamente. Entonces, fíjense que muchas veces cuando escriben los abogados están haciendo referencia a la Constitución y hablan de legalidad. ¿Cómo van a hablar de legalidad? Ya el texto pierde sentido, está mal escrito. ¿Por qué? Porque la Constitución no es una ley. La Constitución es la norma suprema y es una norma que está redactada y escrita de una manera distinta a las leyes ordinarias o a la manera en la que se redactan las leyes. ¿Por qué? Porque elegimos unos asambleístas constituyentes que preparan ese texto y se acaba y se van. Pero luego están los asambleístas nacionales, bla, bla, que con las comisiones del primer debate, el segundo debate y todo lo que implica la técnica legislativa y crean un tipo de norma que es la ley. Pero luego una ordenanza no es una ley. Entonces, cuando yo estoy redactando un texto jurídico y estoy hablando de una ordenanza y hablo de la legalidad, no es lo correcto hablar de la legalidad, sino de la formalidad. ¿Por qué? Porque para hablar de legalidad tengo que hablar de una ley. No mezclar las cosas. Entonces, por eso la gente muchas veces asume que ley es sinónimo de norma y no, eso es incorrecto y está mal escrito. Entonces, si es que está mal escrito, incluso en esa línea, todo lo demás va a estar mal. ¿Por qué? Porque mi carta de presentación da cuenta que yo tengo errores mínimos en cuanto a lo que implica el lenguaje artificial jurídico. Yo me acuerdo que levanté un grado de una jueza bueno, en una universidad. Bueno, no voy a decir exacto porque ya creo que aquí podría dar datos y podrían decir quién es o lo que fuera. Pero bueno, levanté un grado. Y era porque esta persona me decía que hay leyes internacionales en materia de derechos humanos. Y yo le decía, dígame cuáles del Parlamento Internacional. Si la Asamblea General de Naciones Unidas es un parlamento internacional que crea leyes internacionales, quiero saber. Me decían, no, claro, ahí están las leyes, ahí está la Carta de Naciones Unidas. Yo decía, la carta es una ley. No, es que el tratado es igual a un convenio es igual a un pacto. No es lo mismo, no es igual. Entonces, ahí está la función prescriptiva, ¿no es cierto?
del lenguaje jurídico. Y luego la función expresiva, y aunque menos evidente, el lenguaje jurídico también expresa la voluntad o el sentir de quien lo emite. Entonces, en ciertos actos jurídicos, el lenguaje no solo describe, sino que realiza la acción, ¿ya? Y sobre todo también en la función expresiva, y partiendo del hecho de que el lenguaje jurídico es un lenguaje artificial, yo quisiera preguntarles a ustedes, si yo les digo principio, principio indubio pro reo, ¿ya? O el indubio pro reo. ¿Es un principio el indubio pro reo? ¿Sí o no? Sí, sí, es un principio. Ya, listo. Sí es un principio el indubio pro reo. Chévere. ¿Es un principio la igualdad y no discriminación? ¿Sí o no? No, es un derecho. Ok, es un derecho la igualdad y Es no un derecho. discriminación. ¿Y no es también un principio? Si leemos del artículo, si leemos del artículo 11 de la Constitución, no está ahí señalado específicamente el principio de igualdad. Es que en las legislaciones procesales también lo ponen como principio. Ajá. Y Ujú. entonces, ¿cómo escribimos eso? ¿Ven que es artificial el lenguaje nuestro? Entonces, ahí yo qué tengo que saber. Yo tengo que saber que hay tipos de principios, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo digo indubio pro reo, ¿ya? Non bis in idem, ¿ya? Son principios que fungen como reglas. ¿Por qué? Porque se aplican en términos de todo o nada. Yo no puedo decir indubio, una persona puede ser, una situación puede ser más favorable, medio más favorable para el reo. O es o no es. Punto. Se da en términos de todo o nada. Y dentro de ese principio, ¿sí? Dentro de ese principio hay la consecuencia dentro del mismo principio, así como en una regla, ¿no es cierto? Si es que Sí. artículo 140 del COIP, ¿no es cierto? Asesinato, listo. Quien dé muerte a otra persona en tales circunstancias, bla, 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 será privado de la libertad. Tengo la acción y la consecuencia. Eso es como está estructurada una regla, ¿ya? Un principio, por ejemplo, el principio de igualdad y no discriminación. Dentro del principio de igualdad y no discriminación, ¿sí? Yo tengo que dotarle de contenido, ¿por qué? Porque es indeterminado, porque no tengo acción y consecuencia dentro del mismo principio. Entonces, si es que en el principio, por ejemplo, el indubio pro reo o el principio de la mínima intervención penal, yo tengo una acción y una consecuencia dentro del mismo principio, es un principio que funge como regla. Entonces, en ese sentido, usted sabe que a ese principio usted no le tiene que dotar de contenido o contextualizarlo para que se entienda, a diferencia del principio de igualdad y no discriminación, ¿sí? Que sí requiere ese tipo de dotación de contenido a propósito de que el mismo concepto de principio es que los principios son mandatos de optimización que tienen que ser cumplidos en la mayor medida de lo posible, teniendo en cuenta las condiciones jurídicas y fácticas. Con las reglas no pasa eso, porque las reglas se dan en términos de todo o nada. ¿Ya? Entonces, toda esa información de teoría de la norma, por ejemplo, ustedes también tienen que dominar, claro que sí. ¿Para qué? Para saber cómo escribir de manera correcta cuando me refiero a un principio. ¿Por qué? Porque un principio, hay diferentes tipos de principios. Existe incluso teoría de los principios. En un estado constitucional, argumentar en materia penal con principios no es lo mismo que argumentar en materia constitucional con principios. Es diferente. Y la manera en la que yo redacto eso es completamente diferente, ¿ya? Y eso se tiene que tener en cuenta, por supuesto que sí. Hay principios que fungen como reglas, pero que no son reglas, ¿ya? Las reglas, acuérdense, son mandatos que se cumplen en términos de todo o nada, son mandatos de hacer o no hacer. Si mato, me soy privado de la libertad no sé cuánto tiempo. Listo, gracias. Eso es una regla, ¿no es cierto? Un principio, un mandato de optimización que tiene que ser cumplido en la mayor medida de lo posible teniendo en cuenta condiciones jurídicas y fácticas. Ya.
Perfecto, eso no se da en términos de todo o nada, pero luego está el indubio pro reo, el indubio pro operario, los principios generales del derecho que sí se cumplen en términos de todo o nada y por ende son principios que fungen como regla. Esto es solamente un ejemplo de todo lo que nosotros tenemos que conocer como juristas para poder escribir bien. ¿Por qué? Porque la manera en la que le estamos dotando de significado y de significante a las palabras, en este caso principio, va a depender de qué, de qué tipo de principio estoy aplicando. Yo no puedo hablar de principio en materia jurídica de forma general. ¿Por qué? Porque eso sería erróneo. ¿Ya? Entonces, eso es simplemente un ejemplo para que tengamos en consideración esto. O, por ejemplo, cuando estamos hablando de temas de género, ¿no es cierto? Muchas veces lo que se hace es citar la sentencia de Campo Algodonero para señalar que efectivamente en ese caso, en el año 2009, la Corte Interamericana sentenció al Estado mexicano por feminicidio. Y eso es incorrecto, no es verdad. Si ustedes leen la ratio decidendi de esa sentencia, no se sentenció al Estado mexicano o se condena al Estado mexicano por feminicidio. Quienes hablan de feminicidio son las perito, que son Julia Monarrez y Marcela Lagarde. En realidad de lo que se habla ahí es de homicidio de mujeres por razones de género, pero es diferente. Entonces, no sé si es que de una u otra forma me he logrado explicar hasta acá lo que implica el significado, el significante, cómo o sea, no podemos nosotros utilizar así nomás las palabras como si lo hacemos en el lenguaje natural, porque el lenguaje jurídico es un lenguaje construido, es un lenguaje artificial que ya de por sí tiene grados de tecnicidad y de formalidad que a nosotros no nos permiten que podamos incurrir, no nos permiten, nos queda completamente prohibido en incurrir en equivocaciones en cuanto a significante y significado. Y no podemos tomar a la ligera la argumentación que hacemos, y la argumentación que hacemos la hacemos a través de ¿qué? De una escritura adecuada. ¿Listo? No sé si es que hasta aquí está claro, tienen alguna apreciación, alguna sugerencia, alguna pregunta, lo que fuere, completamente bienvenido. Me pareció clara la explicación. Muchísimas gracias, estimada doctora Fernanda. Es un gusto para mí que puedan encontrar utilidad en esto, porque créanme que es, como digo, yo soy la profe ahí de matemática que da la clase más aburrida o la clase en la que no todos quieren asistir porque no es, obviamente no estamos hablando de su diario que hacer o de cuestiones de dogmática o lo que fuera. Yo estoy completamente consciente de eso, pero no es menos cierto también que cuando nosotros hacemos un examen de nuestra escritura y vemos lo fácil que es escribir bien, empezamos a escribir bien y obviamente a escribir se aprende escribiendo o se mejora escribiendo. Entonces es un ejercicio de carácter práctico en lo que la única manera en la que ustedes alcancen niveles de escrituras óptimos es ustedes siendo autocríticos con ustedes mismos y siendo autárquicos, ¿no? Es decir, identificando que si es que se están cumpliendo con estos mínimos o no, ¿ya? Les voy a pedir que hagamos un break de 10 minutos, porque si se fijan he hablado y hablado y hablado, porque no han habido mucha participación e intervenciones, pero más bien dicho, en realidad de 15, ¿ya? De 15 minutos. Tengamos un break de 15 minutos y con ello vamos a la última parte de nuestro módulo, ¿sí? Que ya pasamos la parte del lenguaje, ciertos mínimos de escritura, y ahora vamos a hablar de los tips en cuanto a qué hacer y qué no hacer. ¿Cuáles son los rotundos no en la escritura? Y cómo utilizar también de manera adecuada la inteligencia artificial. Vamos a continuar. ¿Listo? Como les digo, si es que tienen alguna duda o alguna cuestión mientras estamos exponiendo, me lo hacen saber, por favor. Voy a hacer un pequeño recorderis de lo que nos quedamos y eran las funciones específicamente del lenguaje jurídico que tiene una lógica de lenguaje artificial, ¿no es cierto? Entonces esa función era informativa, directiva y expresiva, ¿verdad? Listo. Entonces ya hicimos el ejercicio de escritura. Y con ese ejercicio de escritura, esa es la parte uno que estudiamos del lenguaje, ¿ya? Hicimos el ejercicio de escritura para darnos cuenta cuáles son los errores más comunes, ¿sí? ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen en el ámbito jurídico?
errores idiomáticos, errores estilísticos y cohesión deficiente. Estos son, ojo que la información que ustedes ven acá no es una información que ha salido así porque sí, sino es producto de diagnósticos de escritura, sí, que se ha realizado a jueces, a fiscales, a operadores de justicia en general, a abogados en libre ejercicio, a gente que también está estudiando maestrías, como en un inicio señalábamos, yo dirijo un centro de escritura en la Universidad de las Américas y eso me ha permitido tener cierta información de primera mano, ¿ya? De primera mano y sobre todo aterrizada a nuestra realidad, a la realidad ecuatoriana y los errores más comunes que se han podido obtener, que hemos podido obtener en estos diagnósticos han sido estos, ¿ok? Cuando tuvimos este pequeño break, yo seguí leyendo los textos que ustedes me fueron enviando. Y hasta ahora no encontré ni un solo texto que no incurriera ni en errores idiomáticos, ni en errores estilísticos, ni en cohesión. Absolutamente todos los que me han enviado han incurrido en estos errores. Y obviamente ustedes no requieren que yo me detenga en cada uno de los textos, sino ustedes mismos pueden ir analizando su propio texto y se pueden dar cuenta de un uso incorrecto de las preposiciones. ¿Qué significa eso? Que no está establecida de manera adecuada las oraciones. Esas son las preposiciones, ¿ya? Acuérdense que en las teorías del caso nosotros no podemos, nosotros no probamos los hechos como tal, o sea, ustedes pueden probar que yo estoy tomando café. ¿Sí o no? Pueden probar que estoy tomando café. No, No, no sabemos qué está no se tomando. puede. ¿O Sabemos que saben? está tomando algo, pero no qué. Ya, ustedes pueden probar que estoy tomando algo. De hecho, Tampoco. sabemos que está con algo en la taza y que se la llevó a la boca. Ya, sí Eso pueden. nos llega a inferir, ajá, que está tomando algo. Exacto, hay una inferencia, ¿de acuerdo? Ajá. Pero en realidad el hecho como tal, ustedes no lo pueden probar, o sea, eso No. ya pasó, pero lo que sí pueden probar es la proposición que ustedes están creando, es decir, la oración que están construyendo para señalar las Souganes Damzadeh, profesora de escritura jurídica, el día 23 de septiembre a las 8 de la noche tomó una bebida en un jarro color magenta de la Puse. Pero en sí, el hecho como tal no se puede probar, el hecho, sino la proposición. Eso decía Tarufo. Nosotros no podemos probar hechos, probamos proposiciones de hecho a través de qué, del lenguaje. Por eso es tan importante que las proposiciones estén bien construidas. Muchas veces por eso se caen las teorías del caso, muchas veces por eso se caen las acusaciones de fiscalía, por ende hay que reformular cargos, etcétera, etcétera. Y es, como digo, partiendo del uso incorrecto de las proposiciones. Entonces, la construcción en sí de las oraciones es completamente importante, ¿ya? Esas tienen que estar compuestas de sujeto, verbo y predicado. ¿Hay alguna otra opción para hacerlo? No, no. ¿Ustedes pueden escribir de otra manera? No, no lo pueden hacer. Es que Sogan depende de mi estilo. No depende de su estilo. De su estilo depende del uso de las palabras, el orden de las palabras, el número de párrafos. Eso es su estilo. Pero no la manera en la que escribe oraciones, ¿ya? Concordancia verbal y nominal deficiente. ¿A qué me refiero con eso? Lo mismo. No se utilizan de manera adecuada los verbos, o se utiliza más de un verbo, o se utilizan muchos verbos sin, ¿sí? La condición nominal, es decir, con los adjetivos. Hay una deficiente concordancia en eso. Faltas de ortografía y puntuación, no porque no las conozcan, no, yo sé que la persona que escribe Esmeraldas con minúscula sabe que Esmeraldas va con mayúscula. Yo sé eso. Pero ¿por qué se da esas faltas de ortografía y puntuación? Se da por una deficiente edición de los textos, una deficiente revisión. Así de importante es que cuando ustedes escriben el texto, así de importante es que ustedes lo revisen, ¿ya? Además, todos los textos son perfectibles. Si es que usted tiene 10 minutos o 15 minutos para escribir 3 párrafos sobre la teoría de un caso. Ok, entonces 7 minutos se va a tardar en escribirlo y 7 minutos en revisarlo. Es igual de importante. Esa planificación va a ser de sus textos de calidad.
¿Por qué? Porque ustedes saben, ustedes conocen de ortografía, conocen de puntuación, pero la falta de edición, la falta de revisión, no estamos acostumbrados a revisar nuestros textos, ¿ya? Empleo de anglicismos o galicismos innecesarios, ¿no? Ejemplo, implementar por aplicar, asumir por adoptar, o sea, utilizar, utilizar ciertos términos que no son del todo adecuados y que los utilizamos muchas veces ¿para qué? Para que parezca que nuestro texto está mejor elaborado, etcétera, pero en realidad lo que generan es ambigüedad o vaguedad del texto, ¿ya? Errores estilísticos, voz pasiva excesiva, preferir el tribunal dictó sentencia a la sentencia fue dictada por el tribunal. O sea, el tribunal dictó sentencia. Eso es incorrecto decir eso. El tribunal dictó sentencia. El tribunal es el que dictó la sentencia. O la sentencia en sí, que es el objeto, ¿ya? Fue dictada por el tribunal. Entonces, ¿cómo ustedes se dan cuenta de eso? Porque es una voz pasiva, ¿ya? Es un exceso. Los abogados escribimos muchísimo en voz pasiva y parece ser que ahí se lee mejor o que tiene un estilo mejor. No, es incorrecto, está mal escrito, ¿ya? Abuso de sustantivaciones, transformar verbos en sustantivos. Por ejemplo, realizar la tramitación. ¿Qué es eso? Realizar la tramitación, ¿por qué? O sea, somos expertos en sustantivizar verbos. El verbo hay que usarlo tal cual es, punto. O sea, tramitar. No hay por qué poner, no hay razón alguna de poner realizar la tramitación. No, eso es incorrecto. Si hay un verbo, se usa el verbo tal cual. ¿Y por qué? Porque de esa manera puedo construir unas adecuadas proposiciones. Sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. Por eso no hay que sustantivizar, ¿sí? Los verbos. Ustedes no me van a dejar mentir. Esto pasa en nuestro diario vivir. Entonces, hay que evitar eso, ¿no? Repetición de palabras, uso de sinónimos inadecuados o repetir la misma palabra. ¿Y eso por qué sucede? Sucede porque obviamente tenemos en nuestra cabeza la información y por escribir rápido y no le damos el tiempo adecuado a la edición, empezamos a repetir palabras y luego eso se convierte en cacofonías. O eso que demuestra una falta de edición por un lado y luego por otro lado un vocabulario deficiente, un léxico deficiente. Y nosotros como juristas no podemos demostrar léxico deficiente, pero no por ello significa que vamos a usar palabras que no se ajusten, ¿sí? Al contexto adecuado. Oraciones demasiado largas. Esto es como no sé cómo decirlo. No hay una sola clase en mi vida, créanme que yo hablo de este tema acá en México, en Colombia, en muchos lugares, en lugares hispanohablantes, y las oraciones son demasiado largas y complejas, y eso dificulta la lectura y la comprensión. Entonces, no hay que fijarnos que un párrafo tiene 3 oraciones y que esas oraciones tienen que tener sujeto, verbo y predicado y que no pueden ser así de largas como las solemos utilizar. Esas oraciones kilométricas dificultan la lectura y la comprensión. Ustedes vieron en uno de los ejemplos que expusimos, había un párrafo que era una oración. Un párrafo, una oración. No, no, no. O sea, no hay por dónde verle. Como les dije, yo aquí no analizo fondo. Ustedes son expertos, se nota que saben lo que hacen. Yo no me meto en eso. Pero sí puedo de la manera eh, ¿cómo decirlo? De la manera más, mm, ¿cuál es el adjetivo que puedo utilizar? Humilde, ¿ok? Decirles que lo mejor que pueden hacer es dejar de utilizar esto de hacer o realizar oraciones demasiado largas o kilométricas, porque si no su escritura va a estar mal hecha, porque va a ser deficiente en cuanto a lógica sobre todo. Y va a incurrir en vaguedad, va a incurrir en errores de sintaxis, en errores de semántica y tal. Cohesión deficiente, mala utilización de conectores lógicos o su ausencia, o un abuso de conectores lógicos. Por ejemplo, utilizar el conector lógico de otra mano
Eso es incorrecto. Eso en español no existe. Eso es una traducción a the other, in the other hand del inglés. Y eso es una traducción textual y que en español eso no existe, que de otra mano. No, no existe. Hay una mala utilización también de los conectores lógicos o, por otro lado, una ausencia de conectores lógicos. Los conectores lógicos me sirven para conectar los párrafos, entre sí en mi texto jurídico y por otro lado los conectores lógicos también me sirven para conectar las oraciones que van a estar dentro de mi párrafo, pero las oraciones o ese conector lógico va a ser parte de una oración que yo estoy estableciendo. ¿De acuerdo? El uso incorrecto de pronombres que generan ambigüedad referencial, ¿sí? Como por ejemplo, que hagan referencia, digan, y en la lectura de la misma, para no repetir sentencia, pueden decir en la lectura de la misma, pero cuando hay un abuso, ¿sí? De este uso de los pronombres, de los pronombres, o por ejemplo, de él, de tú, etcétera, cuando no hay un uso adecuado va a generar ambigüedad referencial. Entonces muchas veces es preferible repetir la palabra para no incurrir en errores de ambigüedad referencial. ¿Por qué? Porque tenemos que partir del hecho que ya dijimos, de que nuestro lenguaje es artificial y que no es lo mismo que escribir una crónica, que no es lo mismo que escribir un cuento, que no es lo mismo que escribir una columna. Yo escribo una columna semanal en un periódico, todas las semanas escribo. La publico ahí en las redes y tal. Y esa es una columna de opinión. Entonces, en esa columna de opinión, como no es una columna en la que escribo en la que tengo que utilizar un lenguaje artificial, que es el jurídico, puedo, ¿sí? Puedo incurrir en ciertas ambigüedades y todo, incluso por temas de carácter poético, ornamental. Eso es viable, eso es posible. Porque ahí estoy escribiendo en prosa. Escribir en prosa, ¿qué significa? Escribir sin reglas. Eso es escribir en prosa. No, no como muchas veces de forma errónea se piensa que la prosa es tener una métrica en cuanto a poemas o algo así. No, escribir en prosa es así tal cual usted le salga. Eso es escribir en prosa, ¿ya? Pero jurídicamente podemos escribir en prosa, no, no podemos. ¿De acuerdo? Entonces, eso. Entonces, los problemas del lenguaje definitivamente se vuelven un obstáculo para la justicia. ¿Por qué? Porque eso genera un estilo oscuro, ¿ya? Hay redundancias, la repetición innecesaria de ideas o palabras, por ejemplo, nulo y sin efecto, nulo y sin efecto, a todos y cada uno. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Por qué a todos y cada uno? ¿Por qué no decir a todos y ya? O sea, ¿por qué hablamos de esa manera? ¿Por qué escribimos de esa manera? Y es lo mismo que les dije sobre Kelsen. Es porque así aprendimos, por asimilación. Entonces, en nuestras aulas o en las facultades de Derecho nos enseñan teoría del derecho, pero no nos enseñan a escribir jurídicamente. Y luego solo nos pasan modelos, los repetimos y ya asumimos que así es. Pero eso no es correcto. ¿Ya? Arcaísmos, uso de palabras y expresiones anticuadas que ya no forman parte del lenguaje común. Por ejemplo, otro si digo, a mayor abundamiento, tipo de cuestiones que no, no funciona. Jerga innecesaria, ¿no? Empleo de tecnicismos donde una palabra sencilla sería suficiente. Por ejemplo, si estoy hablando de un habeas corpus, se referencia al habeas corpus en latín, punto. O sea, no voy a poner cuerpo presente, no, pues, habeas corpus, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, si es que puedo decir en el párrafo anterior y pongo en el párrafo supra, ¿por qué? Claro, ese es un estilo, pero esa jerga nosotros tenemos que identificar si es necesaria o no. A veces que la jerga es necesaria, pero otras veces el abuso de esos latinismos hacen que el texto se vuelva incomprensible. Y de por sí ya es un lenguaje artificial. Entonces no se lee mejor, se lee oscuro. Oraciones laberínticas que habíamos dicho, construcciones sintácticas excesivamente largas y complejas con múltiples incisos. ¿Qué significa múltiples incisos?
¿Qué es un inciso? Para una consulta, Sí. en los textos jurídicos, ¿qué tipo de lenguaje utilizan? Porque Usan, ahí normalmente usan latín. claro. Está bien usar latín, es necesario y es correcto, está bien, pero cuando se lo utiliza de manera innecesaria, está mal escrito. Por ejemplo, el hecho de que un jurista escriba un texto no significa que está bien escrito. O sea, el contenido jurídico está bien, pero la manera en la que lo escribió no necesariamente está bien, ¿ok? Entonces, en los textos jurídicos, por eso cuando le digo, por ejemplo, habeas corpus, claro, tiene que utilizar la palabra habeas corpus, o pacta sunt servanda. Correcto, es un principio general del derecho internacional. Jus cogens, correcto, tengo que utilizar eso porque ese es el término adecuado, ese es el lenguaje técnico para. Pero cuando es innecesario, como por ejemplo decir prima facie o supra, cuando no es necesario hacerlo, lo único que hace que es oscurecer. Entonces, cuando corresponde, estoy frente a un lenguaje técnico, porque claro, la tecnicidad de nuestro lenguaje muchas veces está en el tecnicismo de nuestro lenguaje está en el latín, claro que sí. Y eso está perfecto. Pero ahí está en nosotros identificar cuándo corresponde y cuándo no. A ver, textos de autores, de dogmáticos del derecho no significa que estén bien escritos, ¿no? Por si acaso. No, o sea, no porque está eso, ya es una falacia de la autoridad, ¿no es cierto? No porque el dogmático puede ser un genio en lo que como dogmático, pero luego puede escribir mal. Por ejemplo, un dogmático que escribe excelente es Manuel Atienza Rodríguez. Si ustedes quieren leer a un autor que lee, que escribe bien y que utiliza de manera adecuada los tecnicismos cuando corresponde, es Manuel Atienza. Por ejemplo, en el curso de argumentación jurídica de Manuel Atienza de Editorial Trota, es maravilloso cómo se le entiende lo que escribe Atienza, pese a tratarse de algo tan abstracto como es la argumentación jurídica, que en pocas palabras es filosofía del derecho. Pero sabe utilizarlo, sabe cuándo sí, sabe cuándo no. Pero lamentablemente muchas veces los abogados lo que hacemos es abusar de los latinismos para que se vea que sabemos, para que embellecer el texto, para volverlo más intelectual. Y no siempre sucede, ¿no? Entonces, las construcciones sintácticas excesivamente largas y complejas con múltiples incisos. ¿Qué es un inciso? ¿Qué es un inciso en un texto? Casi todos los que me mandaron textos escribieron incisos. Incisos es cuando están entre comas, ¿ya? Oraciones que están entre comas, frases que están entre comas. Está bien utilizarlas, sí, como por ejemplo que yo diga, Souganes Damzadeh, coma, profesora de argumentación jurídica, trabaja en la Universidad de las Américas, punto. ¿Ya? Eso tiene sujeto, verbo y predicado e incluso ahí hay un inciso. ¿Por qué? Porque Souganes Damzadeh es el sujeto que es compuesto con un inciso que señala y da las características de que yo soy profesora en la Universidad de las Américas, cierro el inciso y luego planteo un verbo. ¿Para qué? Para que la oración tenga sentido y cohesión. Está bien utilizar los incisos. Nosotros como abogados usamos muchos incisos, es decir, utilizar entre comas, frases entre comas, pero para que funcione el inciso, usted tiene que asegurarse de que efectivamente esté frente a un sujeto, que el sujeto tenga que ver con el inciso y que luego de ese inciso venga un verbo. Ahí va a estar bien escrito, para que no se dificulte la comprensión entre sujeto y predicado. ¿De acuerdo? Entonces, la incomprensión en sí genera indefensión y desconfianza en el sistema judicial, ¿no? Un derecho que no se entiende no puede ser efectivamente aplicado ni respetado. Entonces, es tan importante, pero tan importante la manera en la que escribimos, porque como digo, no es solamente lo que se dice, sino cómo se lo dice. No es solo importante lo que se dice, sino cómo se lo dice, para que no se malinterprete lo que usted dice. Entonces, la consecuencia más grave del legalés, ¿sí? ¿Cuál es el famoso legalés?
esta suerte de forma de escribir de la jerga de abogados que nos hemos inventado, ¿no es cierto? Es que impide al ciudadano entender las leyes que le afectan, los contratos que firma o las resoluciones que recibe. Obviamente, estamos frente a un lenguaje que es artificial. Nadie quita eso. Nadie quita el hecho de que tiene una lógica de formalidad. Y luego, por otro lado, como habíamos dicho, los tecnicismos. Sí, pero es que hay que usar los tecnicismos como corresponde, lo que son, la formalidad cuando corresponde y punto, y nada más. Y luego volver lo difícil fácil, no al revés, no lo fácil difícil. No hay que escribir de manera difícil lo que es fácil. Entonces, hay que tener en cuenta ciertos principios fundamentales de la redacción jurídica, ¿ya? ¿Cuáles son? La claridad, la coherencia, la cohesión y el estilo. Esta es como una flashcard o algo que ustedes pueden imprimir o tener ahí. Igual estas diapositivas están ahí, pero que siempre se tienen o sea, que recordar a la hora de que escriban cualquier texto jurídico, el que fuera. Sea un alegato, sea una demanda, sea una sentencia, sea una estructura para luego un dictamen oral, lo que fuere, ¿ok? Entonces, la claridad por un lado, ¿sí? El mensaje debe ser inteligible al primer intento. O sea, cuando usted diga algo, cuando usted lea el texto, tiene que ser entendido a la primera. No es que voy a tener que regresar al texto para entenderlo, ¿ok? Sin dar lugar a interpretaciones erróneas, ¿ya? Requiere un pensamiento lógico. Entonces, ¿usted cómo alcanza eso? ¿Cómo alcanza que tenga claridad su texto? Utilizando la lógica, las inferencias a las que se hacía referencia hace un momento, teniendo en cuenta que las proposiciones, al fin y al cabo, apuntan a una estructura lógica formal de una premisa mayor, una premisa menor, una conclusión, que en la conclusión usted no puede agregar información que no está en la premisa mayor y en la premisa menor, no puede. La gente por lo general lo que hace es en las conclusiones agregar nueva información. No puede. Si usted agrega nueva información, está escribiendo mal. Y ustedes van a decir, ay, no, pero qué exagerada. Es que esas son las reglas de los mínimos de escritura. O sea, no me he inventado yo los mínimos de escritura correcta. Y claro, ustedes me van a decir, bueno, no pasa nada. O sea, y el día que yo quiero escribir un libro, ahí tengo gente como usted que medite. Claro, no hay problema. Eso está bien. Y por eso los dogmáticos, los genios del derecho, tienen editores. Y listo, se acabó, no hay problema. Entonces, que el punto es que estamos hablando, cuando están en juego los derechos de las personas, ya no podemos darnos ese lujo de buscar quién nos edite, sino nosotros tenemos que ser los propios editores. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, coherencia, las ideas deben estar lógicamente conectadas y desarrolladas de principio a fin, ¿ya? Manteniendo una unidad temática y un flujo argumental impecable. Sobre esto, acuérdense siempre, los párrafos. En cada párrafo solo puede haber una idea, no más de una idea, no más de una idea. Por eso lo que se recomienda es máximo 5 oraciones por párrafo. Hay algunas personas que escriben más de 5 oraciones y escriben bien, sí, pero es difícil alcanzarlo. Por ende, lo recomendable es máximo 5. No es que es una regla absoluta, pero lo recomendable. Yo no escribo más de 5 oraciones en un párrafo, porque es difícil sostener la coherencia. ¿Por qué? Fíjense ustedes, si yo tengo 5 oraciones, sostenerlo de premisa mayor, premisa menor y conclusión se vuelve más complicado. Pero si tengo 3 oraciones, es más fácil. ¿Ya? Entonces, si yo tengo otras 2 oraciones, voy a tener que en la premisa mayor agregarle una oración y en la premisa menor o en la conclusión agregarle otra oración. Y ahí, máximo eso es a lo que puedes llegar. Pero más de 5 oraciones, lo más probable es que lo escriba mal. Lo más probable es que ya carezca, ¿sí? Ya carezca de coherencia. Entonces, una oración, un párrafo mínimo tiene que tener 3 oraciones, máximo 5, es lo recomendable, pero si el mínimo sí es 3. El mínimo no puede ser menos de 3. ¿Por qué? Porque si no, no cumplo con la estructura lógica del silogismo que me exige la lógica. No puedo hacerlo. Si lo hago, estoy escribiendo mal. Como digo, así escriba maravillas, así que escriba genialidades, así usted sea un genio, no importa, está escribiendo mal. Entonces, un genio que está escribiendo mal. ¿Ya?
Luego la cohesión, ¿ya? Se refiere a la correcta conexión lingüística entre las distintas partes del texto, palabras, frases, párrafos, es decir, que no hayan saltos abruptos, ¿ya? Por ejemplo, por lo tanto, en consecuencia, sin embargo, además, no obstante, a pesar de ello, ok. Muchas veces lo que se hace es que se utiliza de manera repetitiva el uso, hay un abuso, más bien dicho, ¿sí? De conectores, como muchas veces se pone, por lo tanto, y en consecuencia, se dictó sentencia, la. ¿Por qué? ¿Cómo que por lo tanto, en consecuencia? Una de las dos. ¿Para qué abundar donde no es necesario? Aquí no, acuérdense que en materia de escritura no es preferible que abunde. No es preferible. Entonces es que prefiero que abunde a que falte. Ni lo uno ni lo otro. No puede ni abundar ni faltar. Hay un punto exacto. Y ese punto exacto se llama oración, párrafo, conjunto de párrafos que es sinónimo de texto. No hay más. No puede ni abundar ni escasear. No hay cómo. Porque si no va a estar mal escrito. Así sea una genialidad lo que está escribiendo. ¿Ya? Luego, el estilo, ¿ya? Que implica la elección de las palabras, eso es el estilo. Entonces, no me puede venir a decir, doctora, pero es que yo escribo así porque es mi estilo. No, 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 no. Porque el estilo es la elección de las palabras y las estructuras más adecuadas para el contexto jurídico, buscando la concisión, la elegancia, la objetividad, eso es diferente. O sea, por ejemplo, preferir por consiguiente de esta manera es que se deriva la circunstancia de qué. Eso es un estilo. Es un estilo conciso el por siguiente. Es un estilo que al fin y al cabo va a apuntar a que se entienda mejor lo que estoy diciendo, a una economía del lenguaje adecuado. Pero el estilo en sí es la elección de las palabras y las estructuras más adecuadas, pero no más que eso. No es que yo quiero escribir con un estilo en el cual mis párrafos tienen dos oraciones. No, eso no es un estilo, eso está mal escrito. Es que mi estilo es que mis oraciones tengan como 5 incisos. No, porque no se puede identificar sujeto, verbo y predicado. Entonces no es un estilo, está mal escrito. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ruta mínima de la escritura y esta es como una especie de flashcard que ustedes van a tener, ¿ya? La palabra, ortografía correcta, uso adecuado de tildes y elección precisa. ¿De qué? De la palabra. Entonces, no es lo mismo decir menor que decir niño, niña, adolescente, ¿no es cierto? No es lo mismo decir preso que decir detenido, no es lo mismo decir alegato que argumento. Es decir, no es lo mismo plantear que la motivación por parte de los abogados. Los abogados en sí, libre ejercicio, motivamos, no motivamos. Quienes motivan son los jueces. Nosotros estamos argumentando, es diferente, es el uso de la palabra, ¿cierto? Luego, la oración, que es una unidad mínima de sentido completo. Ese es el concepto de oración, unidad mínima de sentido completo. Entonces, si es que yo no cumplo con la unidad mínima de sentido completo, todo lo que escriba va a estar mal, todo. Así de simple. Va a estar mal. Porque va a estar contenido, pues, hay información que se va a poder entender, sí, seguramente se entenderá, pero va a estar mal escrita. Vuelvo a lo mismo, yo no vengo a hablar aquí de derecho penal. Yo no soy experta en derecho penal, ustedes son los expertos. Yo estoy aquí hablando de la mera escritura jurídica, pura escritura jurídica, que es diferente a la escritura académica. Hay otro curso diferente de escritura académica, eso es otro cuento, eso es otra historia, se escribe diferente ahí, de otra cosa. ¿Ya? Siempre debe tener un verbo conjugado, siempre, siempre debe tener un verbo conjugado, siempre debe tener un verbo conjugado, ¿ya? Debe respetar concordancia, sujeto, verbo, género, número, es decir, sujeto, verbo, predicado, sujeto, verbo, predicado, siempre. Como digo, ¿puede ser de otra manera? No. Ejemplo, el fiscal indicó que la Guardia Costera de los Estados Unidos de América interceptó en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental una embarcación. Punto. Esa es una oración. Esa es una oración con sujeto, verbo y predicado. Punto. ¿Listo? El párrafo. El párrafo, por otro lado, el conjunto de oraciones unidas por una misma idea. Acuérdense siempre de esto, ustedes se lo tienen que tatuar. ¿En un párrafo puede haber más de una idea? No. Si es que hay más de una idea, ¿el párrafo va a estar bien escrito? No. ¿Usted puede ser un genio? Sí.
Lo más probable es que lo sea, sí. Nadie lo discute. Pero va a estar mal escrito, va a estar mal escrito. Solo una idea en cada párrafo, una sola, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque es una oración. Entonces, lo adecuado, ¿cómo se recomienda escribir un párrafo? ¿Cómo se recomienda? Oración temática, que es la idea principal, que esa es la primera oración, la temática, la que me introduce. Luego, oraciones de apoyo, que eso pueden ser ejemplos, explicaciones o datos, que sería la segunda oración. Y la tercera oración sería el cierre, conclusión o transición. Mínimo de un párrafo. ¿Puede tener más oraciones? Sí, dos más. ¿Dónde puedo apoyar? Por ejemplo, puedo tener dos oraciones en el cierre o transición, puedo tener dos oraciones en oraciones de apoyo y una oración en oración temática. Y así construyo un párrafo bien escrito. Más de eso no se recomienda. Hay gente que lo escribe así, sí, pero sobre todo no se lo hace en textos jurídicos, sino en escritura creativa. Y esto no es escritura creativa. Se lo hace también más en textos de investigación científica o, por ejemplo, en ensayos jurídicos, de investigaciones jurídicas. A veces. Yo a mí no me gusta porque es difícil. No me gusta complicarme. No tengo por qué complicarme. ¿Ya? Fíjense en este párrafo. ¿Ya? Fíjense en este párrafo bien escrito. La presunción de inocencia es un derecho fundamental. Punto. Primera oración, que es oración temática, que es la idea principal. Segunda oración, permite equilibrar el poder punitivo del Estado frente al ciudadano. Segunda oración, que es oración de apoyo. Es decir, es una explicación que le estoy dando a la idea principal. Cierre. Por eso, que ahí hay un conector lógico, ¿no? Por eso, todo proceso debe interpretarse en favor de quien es acusado. Cierre. ¿Se trata sobre lo mismo? ¿Es sobre la misma idea? Sí. ¿Es un párrafo bien escrito? Sí. Así todos sus párrafos. Todos sus párrafos. Todos sus párrafos. Listo. El texto, que es el conjunto de párrafos que desarrollan un tema completo. Ese es el texto jurídico que comprende el género, ¿no es cierto? El género jurídico del texto, ¿no? Debe tener coherencia global, ¿no? Un hilo conductor necesita cohesión, es decir, conectores, es decir, entre párrafos vamos a poner conectores como además, sin embargo, en consecuencia, etcétera. Y ejemplo, preferir por consiguiente a de esta manera es que se deriva la circunstancia de que. El otro suena, el otro no es necesario. Son un montón de palabras innecesarias que lo único que hacen es oscurecer el texto. Entonces, los conectores tienen que ser utilizados de manera estratégica para que el sentido que yo ya le di al texto, empleando párrafos bien escritos, no se pierda. Yo sé que todo lo que les he dicho aquí ustedes saben, solamente es una suerte de recordarlo, de emplearlo, de llevarlo a cabo, de exigirnos a nosotros mismos de escribir bien, porque eso es lo que nosotros somos, es nuestra carta de presentación. Nuestros correos electrónicos tienen que estar bien escritos, nuestras sentencias tienen que estar bien redactadas. Los oficios que enviemos lo tienen que estar, indistintamente sea secretario, las providencias, todo, todo. Y todo tiene esta misma estructura, todo. Absolutamente todo, igualito, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso integral de la redacción jurídica tiene tres pasos: la planificación, la redacción rigurosa y la revisión detallada. Tengo que planificar estratégicamente cómo escribir, sí, definición de objetivos, audiencia, estructura y recopilación de información, ¿ya? El 60% del éxito reside en esta fase inicial, es decir, en una planificación de lo que voy a escribir, no solo escribir por escribir, sino que, ok, voy a escribir de tal manera, ok. Pero ahí no acaba todo. Usted ya empieza a escribir y luego de eso, ¿qué necesita? Construir el texto aplicando principios de claridad, coherencia y concisión, que es lo que hemos visto toda esta clase, ¿sí? Y es el arte de plasmar ideas complejas de forma accesible. ¿Ya? Perfecto. Pero ahí no acaba la cosa. Usted ya tiene hecho el texto. ¿Qué necesita? Revisarlo. Un texto sin revisión no funciona. No sirve. Hagan su propio examen.
¿Cuántas veces revisan los textos que envían? ¿Cuántas veces revisan los correos electrónicos? ¿Cuántas veces revisan las providencias? ¿Cuántas veces revisan realmente la sentencia más de una vez? ¿Cuántas veces revisan el contenido, el estilo, la gramática, la ortografía? Muchas veces a un texto hay que dejarlo descansar. Y cuando ustedes regresan al texto, uno dice, yo escribí esto. En serio, yo hice esto. Yo escribí esto, no puedo creer. Ese es el éxito de un buen texto. Ese es el éxito de un buen texto. Entonces, la escritura está completamente relacionada con la argumentación jurídica. Totalmente. Completamente relacionada con la argumentación jurídica. ¿Y para eso qué necesito? Premisas sólidas, inferencias lógicas y conclusiones contundentes. Perfecto. Ahora, una vez yo tengo claridad de cómo escribir, tengo que generar un mapa de argumentos. Yo ya sé cómo escribir. Yo ya sé cómo escribir bien. Ahora, ¿cómo vinculo eso con la argumentación? ¿Cómo vinculo el escribir bien con un mapa de argumentos? Estableciendo una tesis que puede ser la primera oración, la afirmación, ¿no es cierto? De la tesis de la que voy a partir. A eso le voy a agregar, ¿sí? A esa afirmación le voy a agregar una evidencia 1, 1.1 y luego una evidencia 1.2. Construye un párrafo. Afirmación 1, evidencia 1.1, evidencia 1.2. Construye un párrafo a nivel argumental. Voy. Afirmación 2, evidencia 2.1, evidencia 2.2. No mezclar las evidencias 1.2 luego acá. No, que eso pasa. Y eso es porque usted tiene metido eso en su cabeza y lo mezcla. Porque parecería ser que de la misma manera en la que uno utiliza la retórica de forma oral, sucede a nivel escrito. No, a nivel escrito usted tiene que tener este mínimo mapa de argumentos. Porque como usted ya sabe escribir bien, usted ya sabe construir párrafos, usted sabe que en cada párrafo usted puede construir un argumento. Y así va a construir una estructura mínima completa en la sentencia, por ejemplo, con elementos jurídicos y fácticos, que es lo que le exige la estructura mínima completa, la sentencia 1158, ¿no es cierto?, de la Corte Constitucional, por decirlo menos. Este mapa de argumentos, esta forma de estructurarlo, este pequeño cuadrito chiquito que usted que les pongo aquí en la pantalla, aunque ustedes crean que puede ser algo muy fácil, muy sencillo, que no es útil, es sumamente útil. Pónganlo en práctica. Pónganse a escribir así. Usted ya sabe cómo escribir oraciones de estructuras de párrafos correctas, tal. Entonces dices, claro, a ver, estoy afirmando eso, esta es mi primera oración. Listo, a esa le voy a agregar el refuerzo, que es la evidencia o el soporte de la afirmación 1.1 y luego la 1.2. Pero haciéndolo en este esquema, ¿usted qué va a hacer? Que no se va a confundir y no va a mezclar como solemos hacer. Mezclamos las ideas, mezclamos como un shampoo, como una fanesca a la hora de escribir. Pero cuando usted tiene un mapa de argumentos, ya no lo hace. ¿Por qué? Porque usted tiene la información en su cabeza. Usted sabe. Como dice Ricardo Silva, escribir es pensar dos veces. Escribir de manera adecuada nos permite pensar de nuevo. Pero si solamente escribimos por escribir, sin una estructura detrás, no lo vamos a hacer bien. Entonces, un mínimo de argumentación jurídica sólida, ya una vez ustedes tienen una claridad en cuanto a cómo escribir, a cómo tienen que ser los párrafos que están haciendo, son primero tener data y evidencia, ¿no es cierto? Hechos, pruebas documentales, testimoniales, periciales, etcétera. Luego, la garantía, que es la norma jurídica, principio o máxima de experiencia que conecta los datos con la pretensión, explica el por qué los datos conducen lógicamente a la conclusión. Tercero, está el respaldo, que es el backing, que son los fundamentos de la garantía, es decir, la jurisprudencia, la doctrina, los antecedentes legislativos, que lo que hacen es darle solidez no a los datos ni a la evidencia, sino darle solidez a la garantía. ¿Ya? Y luego la claridad en las pretensiones, que es la petición o el punto que se desea aprobar o debe ser formulado de manera inequívoca. Un argumento jurídico efectivo no solo expone datos, sino que los justifica mediante una estructura lógica y bien fundamentada, haciendo que la pretensión sea innegable. ¿De acuerdo? Entonces, si yo digo, Juan mató a Pedro y por ello debe ser privado de la libertad. ¿Por qué?
porque se encontró ADN de no sé qué, oye, y le encontramos con el cuchillo en la mano y bla, bla, bla. ¿Y por qué? Porque el Código Orgánico en su artículo 140 establece que quien dé muerte a otro en tales circunstancias habrá cometido asesinato y por ello debe ser privado de la libertad. ¿Y por qué? Porque la doctrina penal, específicamente citando al profesor Klaus Roxin, que establece que la no sé qué cosa sobre la imputación, bla, 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 dice eso. Y ahí es que usted construye un argumento mínimo completo. ¿Un argumento puede ser construido menos que la línea lógica que les planteé? No, no puede. Tiene que tener ese mínimo. Esa es una estructura mínima lógica completa, que empata estrictamente con la construcción de párrafos, con la construcción de oraciones lógicas y en consecuencia de textos bien estructurados, por supuesto que sí. Ahora bien, ¿qué hacer y qué no hacer entonces? ¿Ya? ¿Qué hacer? Oraciones cortas y precisas, voz activa, evitar arcaísmos y lenguaje rebuscado. Construir párrafos efectivos, oración temática, cohesión interna y uso de conectores adecuados. Tipología legible, ¿no es cierto? Organización visual efectiva. Y luego, por otro lado, quiero decirles a ustedes que así como existe la RAE, ¿no es cierto? La Real Academia de la Lengua Española, existe el Diccionario Panhispánico de Español Jurídico. Es decir, no es que los médicos tienen un diccionario específico, o los arquitectos, no. Nosotros los abogados, como tenemos un lenguaje artificial, tenemos un diccionario planteado y elaborado por la misma RAE, ¿ya? Y el Consejo General del Poder Judicial en España, que establece, ¿sí? Que establece de manera específica ciertos significados en cuanto significados y significantes de palabras que hemos empleado, que empleamos en el lenguaje jurídico, que es un lenguaje artificial. Por eso es que incluso tenemos un propio diccionario, que no nos podemos basar solo en lo que dice la RAE, sino en el diccionario panhispánico del español jurídico, ¿ya? Su relevancia radica en que establece el referente normativo del lenguaje jurídico, unificando criterios y resolviendo dudas terminológicas en todo el ámbito hispanohablante. Consultarlo garantiza el uso de un lenguaje preciso, correcto y estandarizado, evitando ambigüedades y errores conceptuales que podían afectar a la interpretación legal. Entonces, ojo, cuando ustedes quieran, la RAE no les sea suficiente o encuentren, sí, que algunas palabras, tal como están establecidas en la Real Academia Española de la Lengua, pueden generar vaguedad o ambigüedad a propósito de la textura abierta del lenguaje, ustedes saben que existe un diccionario panhispánico del español jurídico, que lo realizó la misma RAE. ¿Para qué? Para sostener nuestro propio lenguaje artificial. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros no estamos escribiendo de manera creativa, ni estamos escribiendo de manera académica. Las sentencias no se escriben de forma académica, no, sino de forma, bajo la lógica de la escritura jurídica, de que se cite, etcétera, eso es diferente. Pero la escritura académica tiene otra lógica, tiene una lógica de investigación detrás, cosa que no pasa aquí. Entonces, la escritura académica, otro curso podemos tener sobre escritura académica. Es diferente a la escritura jurídica. Es completamente distinta. Y por eso es que incluso tenemos un diccionario específico. ¿De acuerdo? Y ahora bien, el uso de ChatGPT, ¿por qué digo de ChatGPT? En general hablo de inteligencias artificiales porque ya en términos generales, de forma súper veloz, hemos topado los mínimos de escritura. Habrían horas de horas que podríamos hablar más sobre escritura jurídica, sí, horas, módulos enteros, maestrías completas sobre esto. Pero eso sí es lo mínimo. Lo que hemos visto hoy es lo mínimo, ¿ya? Pero ahora yo, ¿por qué hablo de ChatGPT? Así como podríamos hablar de otras inteligencias artificiales. Traje a colación ChatGPT nada más, ¿ya? Pero me refiero a la inteligencia artificial en general, la que usted considere, la que usted la usa o lo que fuere, ¿ya? La inteligencia artificial está aquí, no podemos negarla, no podemos negar su existencia. Ahora, la misma UNESCO, ¿sí? Ha establecido un uso ético de la inteligencia artificial. Nosotros en nuestra escritura jurídica podemos utilizar inteligencia artificial, sí, pero no podemos utilizar la inteligencia artificial para que nos dé pensando
o no podemos utilizar inteligencia artificial para que construya o redacte nuestros textos jurídicos. No. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, así como el cerebro está construido bajo la misma lógica del cerebro humano, lo que hace es inventarse, ¿ya? Lo que hace es alucinar, como el famoso caso Avianca. No sé si es que ustedes conocen el famoso caso Avianca, pero lo que sucedió ahí es que un abogado, ¿sí? Que defendía a Bianca por una demanda que le presentaron unos trabajadores a Bianca, utilizó ChatGPT para realizar sus alegatos y la inteligencia artificial se inventó jurisprudencia y se le cayó el caso. Y claro, parece lógico lo que dice la inteligencia artificial porque se inventa jurisprudencia y es que jurisprudencia y demás cuestiones. ¿Y por qué pasa eso? Porque funciona de la misma manera en la que funciona nuestro cerebro. Ustedes muchas veces cuando les preguntan algo y no saben qué decir, empiezan a inventarse, pero de una manera que suene lógico, para que no se den cuenta que se están inventando cosas. Así igualito funciona el ChatGPT y las inteligencias artificiales y por eso no son fiables del todo. Pero eso no significa que no las podamos usar, aunque estén completamente vetadas en la escritura, sino todo lo contrario. Tenemos que utilizarlos a nuestro favor. Pero ¿cómo yo voy a poder hacer un buen uso de las inteligencias artificiales, sabiendo más que la inteligencia artificial? Para que la inteligencia artificial me funcione, yo tengo que saber más que la inteligencia artificial. Yo investigué a nivel doctoral el delito de femicidio y yo le preguntaba ciertas cuestiones a la inteligencia artificial sobre ello y se equivocaba. Sobre todo, por ejemplo, me hablaba de Brasil, ¿no? Me decía data errónea. Y justo yo acababa de llegar de Brasil como hace 2 meses. Y me daba mala información, me daba mala información. Entonces, claro, yo sabía de primera mano y bajo investigaciones en fuentes adecuadas que la información que me estaba dando ChatGPT no era actualizada. Pero ¿por qué yo pude descartar eso, pero sí me sirvió para hacer un cuadro sobre, por ejemplo, un cuadro comparativo entre el delito de feminicidio en Guatemala y en México? Porque conocía cómo estaba tipificado ahí, cuáles eran los elementos, si es que el tipo era abierto, bla, bla, bla. Todo eso yo ya lo sabía. Entonces me sirvió para generar una comparación, para agilizar el trabajo manual, etcétera, pero ustedes no pueden fiarse solo de ello. Entonces, como ustedes ahorita ya tienen unos conocimientos vastos en escritura jurídica, ya tienen información vasta en lo que implican los mínimos de escritura jurídica, podemos utilizar ChatGPT para ciertas cuestiones. Entonces, la IA, ¿para qué nos sirve en la escritura jurídica? Para corrección formal. Por ejemplo, yo le puedo decir que me corrija ortografía, gramática, puntuación, cohesión textual. Es decir, en la etapa en la que hacíamos la revisión, ahí podemos utilizar la IA, en la etapa de revisión, pero no en la de creación, ¿no es cierto? No, pero por ejemplo, estandarización, para generar un formato de escritos, uniformidad de contratos y demandas, para generar un formato, una base en la cual yo la puedo mejorar con mis estructuras mínimas de escritura, me funciona. Para elaboración rápida de borradores, sí, pero no más que eso. No más que eso. ¿Por qué? Porque hay riesgos en cuanto a autoría y responsabilidad de quién es el texto, del abogado, de la máquina, exactitud jurídica, la IA puede inventar, como les dije. Hay sesgos algorítmicos, es decir, si usted a la IA le pregunta cuál es la diferencia entre sentencia y precedente, usted ya está partiendo con la misma pregunta de que hay una diferencia. Entonces le está planteando un sesgo a la inteligencia artificial. Y es diferente la información que le va a dar si es que usted le pregunta qué es una sentencia o qué es un precedente de manera separada. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso importa, ¿ok? Y por otro lado, la confidencialidad, porque estamos introduciendo datos sensibles a un sistema no seguro y que muchas veces puede vulnerar el deber de la reserva profesional, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y por otro lado, también se va a generar una suerte de dependencia tecnológica, un riesgo de perder la capacidad crítica y argumentativa, un riesgo de saber escribir. Sí, que incluso sin inteligencia artificial las personas no escriben bien del todo y asumen que lo hacen, como les dije, la autopercepción de una escritura adecuada porque se utilizan ciertos puntos y comas o puntos seguidos o de manera correcta, o se utiliza una adecuada gramática o ortografía, las personas asumen que escriben bien y no es así, porque no se cumplen con esos mínimos. Entonces, peor aún dependiendo de la inteligencia artificial. Entonces,
¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un prompt correcto. Entonces, no es lo mismo decirle a la inteligencia artificial, explícame la globalización, que establecer un prompt que diga cuáles son los efectos de la globalización en la economía de América Latina del siglo XXI. Entonces, hay una delimitación específica. Funciona para darme ciertos atisbos, cierta información primigenia, cierta información referencial que me va a poder servir a mí como insumo para poder estructurar ideas. Pero, por ejemplo, acá vi un texto que me enviaron que claramente estaba escrito con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se leía robótico en razón de que tenía el mismo número del mismo número de oraciones. Prácticamente las oraciones tenían el mismo número de palabras. Estaba escrita con puntos seguidos, casi no tenía incisos y tenía los bloques, ¿sí? Los bloques prácticamente con el mismo número de oraciones. Entonces, eso es lógico que es una inteligencia artificial la que está detrás. Y usted le puede humanizar y utilizar otras herramientas y lo que sea. Bueno, todo, ok, válido, está bien, háganlo. Pero el punto es que no podemos perder de vista cuáles son los mínimos o cuáles son los correctos elementos, o como digo, y soy redundante en esto, pero y soy insistente, más bien dicho, es en cuanto a los mínimos de escritura, porque si no los conocemos, incluso no vamos a saber cómo utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor, ¿no? Entonces, voy a ir más acá. Hay unas limitaciones, como les dije, por parte de ChatGPT, porque no siempre es preciso y puede generar respuestas incorrectas. Entonces, verificar la información con fuentes confiables, no confiar en los datos numéricos sin revisar, usarlo como apoyo, pero no como única fuente. Entonces, un ejercicio de escritura que podría ponerles aquí, que es la elaboración de prompts para la escritura jurídica, que no lo haré por razones de tiempo, pero, por ejemplo, como les decía, un adecuado prompt para una escritura jurídica sería del texto que te estoy presentando a continuación, revisa, ¿sí? Revisa la ortografía, la sintaxis y la cohesión sin cambiar la argumentación. Ok, eso es un prompt adecuado. ¿Por qué? Porque me está haciendo una suerte de edición nada más. Solamente va a verificar que no se escriba Ecuador con minúscula, que no se escriba Esmeraldas con minúscula. Eso me va a revisar, pero no me va a revisar en sí el contenido. O si es que usted ya conoce, usted escribe y usted ya sabe que lo mínimo que tiene que contener una oración son, eh, eh, más bien dicho, lo mínimo que tiene que estar planteado en una oración es sujeto, verbo y predicado. Y por otro lado, que sus párrafos tienen que ser mínimo de 3 y máximo de 5. Le puede dar esa directriz a la inteligencia artificial para que sus textos tengan muchísima más fluidez lectora. Sí, por supuesto que sí. Eso es adecuado, eso es viable. ¿Por qué? Porque usted tiene el conocimiento primigenio y usted tiene la base, que es la piedra angular para la creación del texto, más no, ¿sí? Más no para la producción propiamente dicha, que eso es lo que muchas veces la gente hace. Para lo que le sirve es para editar y para editar con muchísimo cuidado. ¿De acuerdo? Eso es sumamente importante. Entonces, una vez dicho eso, voy a cerrar esta clase para no pasarme del tiempo porque yo sé que ustedes están cansados y están haciendo un esfuerzo bastante fuerte al estar en esta clase y me han puesto atención y han participado conmigo, no de manera tan activa, pero entiendo que a veces puede ser un poco abrumante hablar de cuestiones de escritura y yo estoy acostumbrada a ello y lo tengo presente, así que no se preocupen por eso. Pero sí me gustaría llegar a ciertas conclusiones y entender lo que implica, o más bien dicho, señalar que hay una suerte de sello de calidad final en nuestra escritura. Cuando hablamos del sello de calidad, hablamos de la revisión y la edición, ¿no es cierto? Entonces, por un lado está la autoevaluación consciente, o sea, no partir del hecho de que porque escribo con puntos y comas utilizo dos puntos, o soy un genio en derecho penal, entonces ya voy a escribir bien. No, son cosas distintas, son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Yo puedo ser un abogado maravilloso, un genio y todo, pero no puede ser que no sea un buen litigante, pero puede ser que haga unas casaciones espectaculares a nivel escrito, pero que no las litigue bien y así, ¿no? Entonces,
Antes de dar por finalizado cualquier escrito, hay que darle una lectura crítica, buscar posibles redundancias, ambigüedades que dificulten la cohesión, la comprensión, perdón, y que sobre todo clarifiquen el texto y no lo obscurezcan, ¿ya? Muchas veces la revisión por pares constructiva es adecuado, ¿no? Yo sé que entregarle un texto a alguien es ponerte en una situación de vulnerabilidad, porque también te pones a la defensiva. Y lamentablemente en nuestra cultura, eh, y más aún en los espacios de los abogados, el ego de los abogados, el ego que tenemos los abogados aquí en la estratosfera, ¿no? Y es como que hay que bajarse un poco de ese ego y decir, no, o sea, sigo siendo un abogado genio, crack, en lo que hago, todo muy bien, pero no por eso necesariamente puede ser que esté escribiendo bien, ¿no? Entonces, eso es completamente necesario e importante. ¿Para qué? Para convertirnos en escritores profesionales, porque tenemos que ser escritores profesionales. ¿Un abogado tiene que ser un escritor profesional? Sí. ¿Hay opción a no serlo? No. No, no puede no serlo. Tiene que serlo, porque se tiene que dirigir de esa manera por WhatsApp a sus clientes, si es que es abogado en libre ejercicio, porque tiene que comunicar de manera oral las teorías que planteen como fiscalía, porque tiene que redactar de manera coherente, eficiente y motivar debidamente las sentencias, y etcétera, etcétera, etcétera. No puede no ser un escritor profesional. No hay opción a no serlo. Entonces tenemos que apuntar a eso, y apuntar a eso requiere que de una autoexigencia. ¿No? Entonces, cada escrito es nuestra tarjeta de presentación. La redacción no es solo una tarea secundaria, sino una habilidad central que define nuestro impacto como agentes sociales en el ejercicio del derecho. Luego, por otro lado, tener en cuenta el rigor científico y claridad jurídico. La claridad jurídica, al fin y al cabo, resulta en una mejor justicia, por supuesto que sí, porque la precisión técnica unida a la expresión accesible asegura que los principios del derecho sean comprendidos y aplicados eficazmente. Entonces, para garantizar la materialidad de los derechos, nosotros tenemos que escribir de manera adecuada, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y eso deviene en que una redacción clara es igual a un derecho accesible. Un lenguaje jurídico inteligible acerca la justicia a los ciudadanos y fortalece la confianza en el sistema, ¿sí? En el sistema jurídico, en el ordenamiento jurídico. Em, no sé si es que tienen alguna pregunta o alguna cuestión. Como les digo, yo estoy completamente consciente que las clases de escritura pueden ser un poco pesadas, pero son necesarias. Entonces, esto es un ejercicio de autoexigencia, de autarquía, en la que nosotros mismos revisamos nuestros textos. En este tiempito he revisado los textos de todos quienes me han enviado, y todos los textos tienen errores. Tienen errores. Entonces, eh, eso significa que indirectamente esta clase puede tener su impacto en razón de que aplicando estos mínimos, que obviamente no son nada difíciles, pero que muchas veces no tenemos conciencia de ellos porque nos enseñan derecho, pero no nos enseñan a escribir jurídicamente, y partiendo de que escribir jurídicamente no es lo mismo que escribir académicamente o que escribir de manera creativa, efectivamente vamos a tener un mayor impacto con nuestros escritos, partiendo del hecho de que es nuestra carta de presentación. Si no hay dudas, ni preguntas, ni inquietudes, no me queda nada más que agradecerles por su tiempo, por su paciencia, y que sepan que quedo siempre a las órdenes, y que para mí ha sido un placer y un gusto poder compartir con ustedes, distinguidos colegas. La Organización de Estados Americanos, OEA, y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador te agradecen por ver este video.